Bienvenidos a Radar de Inversiones, esta sección en donde todas las semanas, todos los viernes, analizamos al mercado, las novedades actuales y vemos alternativas de inversión para que aproveches. La idea de estos videos no es decirte qué comprar porque sí, ni prometer ganancias rápidas, sino que poco a poco vayas desarrollando criterios de inversión. El episodio de hoy me parece clave porque se está empezando a ver un cambio claro en las expectativas. No digo que ya esté todo resuelto ni que el riesgo haya desaparecido, pero sí que el mercado ya no está mirando lo mismo que hace 2 semanas. Y eso en las inversiones lo cambia todo. Así que hoy quiero que hablemos de esto, de un cambio de narrativa, de rotación de sectores, de por qué las petroleras ya no son las protagonistas, y por qué vuelve a tener importancia el sector tecnológico, la inteligencia artificial, la energía vinculada a data centers y crecimiento, y esto sin dejar de lado la parte conservadora de la cartera que siempre sigue teniendo importancia. Quédate, que te cuento. Contexto del mercado. Si miro lo que está sucediendo hoy en el mercado global, veo un cambio claro, que es que cada vez hay más optimismo respecto a una desescalada del conflicto de Medio Oriente. La semana pasada se anunció una tregua entre Estados Unidos e Irán y esto generó un cambio de ánimo en el mercado. Sin embargo, el estrecho de Hormuz sigue siendo un principal foco de riesgo y que genera grandes volatilidades en el precio del petróleo. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros como inversores? El mercado ya empezó a descontar un escenario mejor. No perfecto, no cerrado, pero sí un escenario en donde la guerra podría dejar de escalar. Y cuando el mercado empieza a descontar eso, pasan dos cosas. La primera es que los activos que habían subido por miedo, por cobertura o por shock de oferta empiezan a perder fuerza relativa. Y la segunda es que empieza a volver el interés por los sectores de crecimiento, sobre todo si además venían castigados o más baratos en términos relativos. Y eso es lo que estamos empezando a ver. Entonces, para mí, la clave de este video es la de rotación. Porque invertir bien no es solo elegir buenos activos, también es entender cuando un activo ya hizo gran parte del recorrido y es momento de rotar hacia otros activos con mayor potencial. Con las petroleras, por ejemplo, YPF, Vista Energía, ExxonMobil y muchas más, pasó justamente esto. Cuando el conflicto se intensificó y el petróleo empezó a volar, tenía mucho sentido tener exposición. Ahora, cuando el crudo ya tocó niveles muy altos y el mercado empezó a descontar una posible descompresión, era momento de hacer una toma de ganancias, de efectivizar esa ganancia que se estaba generando vendiendo estas empresas. Y esto fue justamente lo que le recomendé a mis clientes. Cuando el petróleo llegó a máximos, les dije, es momento de tomar ganancias y rotar hacia otros sectores con mayor potencial de crecimiento. Y no porque pensaba que el petróleo se iba a derrumbar de un día para el otro, pero sí porque se empezaba a observar en el mercado que cada vez había menos potencial en este sector. Las probabilidades de que el petróleo sigan aumentando cada vez eran menores. Y cada vez eran mayores las probabilidades de que ese precio se desmorone, de que ese precio baje. Y en paralelo, mientras el crudo cada vez aumentaba más, otros sectores se estaban desmoronando, que incluso todavía tenían mucho potencial, como por ejemplo todo el sector de la inteligencia artificial. Y acá empieza el segundo gran tema del video del día de hoy, que es hacia dónde empieza a rotar el mercado. Principalmente hacia dos áreas. La primera, inteligencia artificial y semiconductores. Y la segunda, energía e infraestructura, para que todo esto funcione. Justo esta semana, ASML y Taiwan Semiconductors mejoraron sus proyecciones y reforzaron la idea de que el boom del gasto en inteligencia artificial sigue intacto. Además, BlackRock mejoró su visión sobre acciones de Estados Unidos y estableció que la prima de evaluación de este sector bajó, mientras que las expectativas de crecimiento aumentaron. O sea, la narrativa vuelve a ser crecimiento, capex en IA, demanda de chips, cloud y energía para abastecer a todos los data centers. Y esto abre una oportunidad bastante interesante para empezar a rotar cartera. Ahora bien, antes de ir directo a lo más agresivo, me parece relevante hacer esta aclaración, que si bien empieza a haber muchas oportunidades en el sector tecnológico y de crecimiento, no nos tenemos que olvidar de la parte conservadora de la cartera, que tiene que estar ahí para darnos esa estabilidad necesaria. Y dentro de lo conservador, uno de los CDRs que más me gustan es el CDR del ETF XLU, de las utilities de Estados Unidos. ¿Y por qué me gusta este sector? Porque básicamente son todos los servicios básicos, luz, agua, gas, electricidad, de Estados Unidos que, más allá de que continúe la guerra o no, van a ser necesarios y va a continuar la demanda por los mismos. Por ende, es un sector que debería performar
bastante bien. Además, hay un motor más estructural dentro de lo que es el sector utilities, que es la mayor demanda eléctrica, producto de los data centers y la inteligencia artificial. Así que para mí, tener dentro de la cartera un CDR como XLU es clave, que obviamente no va a ser la inversión que más se va a disparar si al mercado le va bien, pero sí va a ser esa inversión que va a performar bien pase lo que pase, que te va a dar esa estabilidad, ese equilibrio necesario en una cartera diversificada. Segundo punto importante, la renta fija. Sí, es verdad que los rendimientos han bajado bastantes, es verdad también que hoy las oportunidades están más que nada en empresas de crecimiento y de tecnología, pero una cartera sin renta fija es una cartera incompleta. La cartera siempre tiene que estar equilibrada, bien, y tiene que ser una cartera diversificada con una parte de renta fija y otra de renta variable. Entonces, dentro de renta fija me siguen gustando las mismas obligaciones negociables, BSCBO y RCPO, principalmente estas que otorgan un rendimiento, como les dije, ha bajado un poco, ahora están en 6,2, 6,8% anual en dólares, pero lo importante es que te dan esa estabilidad, sabes que ese flujo lo vas a recibir. Más allá de que el mercado se dispare o que baje, ese flujo va a estar y eso es clave. Así vamos a la parte más dinámica del video, que es que si el mercado sigue descontando una desescalada de este conflicto en Medio Oriente, cobra más sentido empezar a rotar la cartera hacia activos de crecimiento, de empresas tecnológicas y de sectores vinculados a lo que es la inteligencia artificial. Y acá hay varios nombres interesantes. En primer lugar tenemos a Nvidia, la gran protagonista dentro de este sector de IA. Lo bueno es que esta empresa tiene grandes proyecciones por delante. Lo interesante es que su ratio precio-beneficios cayó a su nivel más bajo en varios años, producto de la guerra y a su vez de una cierta desconfianza que se dio por el CAPEX gastado en inteligencia artificial. Eso quiere decir que gran parte de todo este miedo ya está descontado en el precio. Entonces, si el contexto geopolítico mejora parcialmente, Nvidia vuelve a quedar muy bien posicionada porque es líder dentro del sector de la inteligencia artificial. Otro nombre que me gusta mucho es ASML, porque vende la tecnología necesaria para fabricar los chips. Entonces, es un eslabón clave dentro de la cadena de la inteligencia artificial. E incluso esta semana elevó su guidance para 2026 por la fuerte demanda vinculada a la inteligencia artificial. Y hay otro tema que para mí también es clave, que es la energía para alimentar a toda esta infraestructura. Porque no hablamos solo de chips, de las máquinas para hacer esos chips, sino también hablamos de data centers, de toda la infraestructura y todo eso se mueve con energía. Y acá aparece la empresa Constellation Energy, que superó la proyección de ganancias gracias a la fuerte demanda de los data centers y de la criptominería. Entonces, si quieres hacer una cartera bien pensada, no hay que contemplar solamente a la IA en particular, sino también a todo el ecosistema que se relaciona y gira en torno a ella. Entonces, si tuviera que resumir el mensaje de este episodio, es que si todavía te quedaste posicionado en activos defensivos o en empresas petroleras beneficiadas por el tema de la guerra, es momento de empezar a evaluar una toma de ganancias y a su vez de empezar a analizar todas estas otras alternativas de inversión con mayor crecimiento a futuro y mayor potencial para ir incorporándolas en una parte de la cartera. Entonces, lo ideal sería mantener una parte en renta fija, otra parte invertida en CDRs conservadores como XLU y a su vez empezando a destinar parte de la cartera hacia activos de crecimiento, de valor, como por ejemplo Nvidia, Constellation Energy, ASML, Taiwan Semiconductors y muchos más relacionados con todo este sector de inteligencia artificial. Y como siempre, todos estos activos los puedes encontrar en el broker de Bull Market, en donde vas a poder invertir en todos estos CDRs, en las obligaciones negociables, en acciones si quisieras, en fondos comunes de inversión, letras y muchas alternativas más. Lo importante no es copiar nombres porque sí. Lo importante es entender qué rol cumple cada activo dentro de la cartera y qué escenario estás intentando capturar. Y justamente eso es lo que trabajamos en mis asesorías, las MR Sessions, en donde vemos qué alternativas de inversión se adaptan mejor a vos y armamos una cartera diversificada contemplando todos estos conceptos. Porque acordate, no existe la inversión perfecta, existe la inversión perfecta para vos. Si te gustó este episodio y te gustó este contenido, suscríbete al canal porque todos los viernes vamos a estar subiendo un nuevo episodio de Radar de Inversiones. Y si te gustaría estar al tanto de todas las noticias y todos los tips que voy dando todos los días, te recomiendo que me sigas en mis otras redes, Instagram, TikTok, LinkedIn, en donde todos los días estoy compartiendo un montón de contenido de valor. Nos vemos el próximo viernes.